útil del bien. Por ejemplo, una vivienda construida para el proyecto, un galpón construido para el proyecto, va a tener una cierta vida útil. Al final de esa vida útil, ese bien, entendemos que ha perdido su capacidad de satisfacer la necesidad. Ha perdido esa capacidad. Entonces, al perder esa capacidad, ese bien podemos decir que está totalmente desvalorizado. Una camioneta también. Yo compro una camioneta y la camioneta la voy a usar durante un cierto tiempo y va a ir perdiendo su valor, ¿no? Al margen del mantenimiento. Ojo, no confundamos, esto ya lo veíamos en economía, no confundamos la depreciación con, ¿no?, el componente de costos de mantenimiento del capital. Por eso ustedes cuando compran un vehículo dice, si usted le hace el mantenimiento que corresponde al vehículo y lo cuida adecuadamente, este vehículo le va a durar 15 años. Ahora, si no le hacen mantenimiento, si no le hacen el service, si no le cambian, si no lo mantienen, obviamente que la vida útil se va a ir acortando, ¿no? Se va a ir acortando. Igual con cualquier componente del capital, ¿no? Cualquier componente del capital. Entonces, la vida útil de un bien puede exceder el horizonte del propio proyecto. El horizonte del propio proyecto. Ahí en el manual, ustedes tienen dos ejemplos de aplicación real, ¿no?, dentro de la legislación argentina, dos casos en los cuales el Estado, a través de disposiciones administrativas, de leyes en particular, autoriza la depreciación acelerada de los bienes de capital. Autoriza la depreciación acelerada de los bienes de capital. Autoriza. ¿En qué tiempo? Puede ser en 4 años, en 5 años, en 3 años, en 2 años. Eso depende de la legislación. Habitualmente, el tiempo de depreciación acelerada corresponde al periodo de 4 o 5 años, no más que eso. ¿Qué significa esto? Que todo el capital que yo tengo invertido, que está sujeto a depreciación, es decir, aquel capital que dura 15 años, a mí el Estado me autoriza a utilizar como periodo para depreciar 4. ¿No? Eso es variable. Nosotros en los ejercicios lo ponemos en 4 para que cierre con el horizonte del proyecto. Pero eso tienen que leer la legislación, ¿no? Si alguna vez les toca en un proyecto que el Estado tiene mecanismos de incentivo para esos proyectos, autorizando la depreciación acelerada del capital, fíjense en el periodo que le está diciendo el Estado, ¿no? No se acuerden del escenario del parcial. El escenario del parcial es un escenario ficticio, ¿no? Entonces, la realidad es la realidad que surge a través de una ley. La ley de promoción minera es un típico caso de utilización de la herramienta de la depreciación para incentivar las inversiones mineras. El otro caso particular que ustedes han visto en el manual es el caso de la ley de incentivo forestal, que también autoriza la depreciación acelerada de los bienes de capital. El Estado utiliza esta herramienta como una forma de promocionar determinados proyectos de inversión. Determinados proyectos. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el periodo en el cual se me autoriza a depreciar en forma acelerada, vayan a la ley, ¿no? En este caso particular, en el escenario va a estar planteado ese periodo de depreciación acelerada. ¿Qué significa? Todos los bienes de capital depreciables, ¿no? Todos los bienes de capital depreciable, en algunos casos también algunos activos nominales como las patentes, le acortamos la vida útil, ¿no? Le acortamos la vida útil administrativamente. No significa que una camioneta, en vez de tener 15 años de vida útil, tenga 4. No. Depreciamos en 4 años. Pero el vehículo o el capital tiene su vida útil de acuerdo a
¿no?, los criterios subjetivos de utilización del capital. No significa que la camioneta ya a los 4 años haya perdido su valor de uso. Su valor de uso, no. Sigue teniendo valor de uso por el tiempo que dure ese capital. Ahora, desde un punto de vista administrativo y desde un punto de vista fiscal, el Estado a mí me autoriza a acortar esa vida útil. ¿Para qué? Para que el valor de la depreciación durante esos 4 años sea más grande. Si es más grande este costo deducible, mi ganancia es menor. Por lo tanto, pago menos impuesto a la ganancia. ¿Se entiende cuál es la lógica fiscal del incentivo? Lo que estamos haciendo es permitirle a los emprendimientos pagar menos impuestos a las ganancias. Menos impuestos a las ganancias. Efectivamente, en el horizonte del proyecto, todos los bienes de capital depreciables que están sujetos a esta ley de depreciación acelerada, su valor en libro va a ser 0. Su valor en libro va a ser 0. Solamente para aquellos bienes de capital depreciable. Recuerden que en las inversiones no solamente vamos a incluir bienes de capital depreciables, también vamos a incluir los no depreciables, tierra y mejoras extraordinarias, ¿no? La tierra y la mejora extraordinaria no se deprecia, por lo tanto no tiene ese valor de depreciación. Por lo tanto, el valor en libro sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo. Considerando un escenario sin riesgos, como lo hemos venido planteando, ¿no? No tenemos más preguntas. Profe, entonces, en el tiempo ese de depreciación, ¿al vehículo se lo vende o cómo, en qué queda, digamos, se lo puede seguir usando en el proyecto? Eso es lo que no entendí. Por ejemplo, una camioneta que se la puede seguir utilizando. No, vamos un poco para atrás. Vamos un poco para atrás. Cuando yo construyo flujos de fondos ex ante, es decir, yo estoy parado en el momento presente y estoy mirando hacia el futuro, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, todo lo que viene hacia el futuro, y ustedes eso lo saben porque somos seres humanos, estamos todo el tiempo con muchas expectativas, ¿no? Todo lo que está hacia el futuro son expectativas, ¿no? Alberto Fernández tiene la expectativa de que en junio hayamos conseguido con la vacunación una inmunidad de rebaño. Esa es una expectativa, ¿no? Ustedes tienen otra expectativa más a corto plazo, que decir, yo espero el 14 de marzo haber regularizado FEPAR. Es una expectativa, ¿no? Muchos de ustedes tienen una expectativa de encontrar al ser amado y poder construir con él una familia. Sí, es una expectativa. Otros tienen expectativas de viajar por el mundo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una expectativa. Un proyecto, cuando lo empezamos a formular y a construir ese proyecto, ¿no?, y a estudiar el proyecto, lo que vamos a ver en adelante son expectativas. Yo tengo una expectativa de producir tal nivel de producción. Para eso hago los estudios. Es decir, esa expectativa más o menos es racional, ¿no? ¿Se acuerdan en la economía de las expectativas racionales? Bueno, es racional, está pensada, ¿no? No es una bola de cristal o como la Ile que le gusta, ¿no?, entrar en el esoterismo mágico. No, yo tengo una cierta racionalidad. Esa racionalidad viene a través de los estudios que yo voy a desarrollar. Entonces, esos estudios a mí me permiten tener una cierta expectativa de vender, ¿no?, determinados bienes en forma regular por un cierto tiempo y que esos bienes me generen un ingreso. También tengo una expectativa de que todo el capital que yo invertí en el momento cero, yo pueda venderlo en algún momento.
yo pueda venderlo. Hay una expectativa, ¿no? Esas expectativas son las que yo voy a plasmar en un flujo de fondos. Yo voy a plasmar en un flujo de fondos. Cuando yo tengo una expectativa de vender todo mi capital invertido en el momento cero, en el horizonte, en el tiempo T del proyecto, yo tengo una expectativa de vender todo ese capital y recuperar la inversión, no significa que efectivamente yo vaya a vender todo ese capital en el horizonte del proyecto. No significa para nada. Si a mí el Estado me autoriza a depreciar en 4 años, no significa que yo, una vez depreciado todo ese capital, salga a vender ese capital. Si yo sé que ese capital va a ser útil por mucho más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la expectativa de uso de ese capital. Es decir, no voy a salir a vender a los 4 años porque el Estado a mí me autorizó a depreciar en forma acelerada un bien de capital. Esa es una cuestión, llamémosle, contable y fiscal, ¿no? La camioneta, que tiene una vida útil de 10 años, va a seguir, ¿no?, brindando servicios durante esos 10 años a mi proyecto. Al margen de que en mis libros contables, el valor de la camioneta sea 0, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de distintos valores en economía? Ahí les dio una hermosa clase de economía cuando hablaba de valor, y hablaba de valor de uso, hablaba de valor de esto, hablaba de valor de aquello, ¿no? Bueno, todas esas cosas que la ILE le dio, no era para que ustedes las dejen en algún baúl de la memoria, sino para que la usen, ¿no? Bueno, hay valores. Entonces, sí, el valor contable de ese bien en una depreciación acelerada es 0, ¿no? Esto no significa que, como es 0, yo tengo que venderlo. No. ¿Por qué? Porque tiene un valor de uso ese capital. El valor de uso está dado justamente por ese horizonte de vida útil del bien invertido. Entonces, contablemente el valor es 0, pero en términos de valores de uso, ese bien tiene mucho más tiempo de vida útil, ¿no? Otra cosa importante a considerar: si bien Zapac, Chaín y Vaca Urbina, que seguramente ustedes habrán leído el capítulo de ese valor de salvamento, que dice que por más que yo no venda el capital, tengo que registrar el valor de salvamento, ¿no? Esto es la ortodoxia en proyectos, y la ortodoxia me dice que si yo no registro el valor de salvamento en el horizonte del proyecto, estoy cometiendo un error, ¿no? Por más que todo ese capital no se venda, porque de hecho no se vende. Imagínense ustedes un emprendimiento, ¿no?, que se dedica a producir uva para vinificación, ¿no? Son inversiones grandes. Los emprendedores, cuando van a pedir un crédito y todo lo demás, presentan sus proyectos, formulan un proyecto. En general, los horizontes son de 5 o 6 años, ¿no? Ese es el horizonte de evaluación, ¿no? Ese proyecto de horizonte de 6 años, donde yo en el horizonte voy a poner el valor de salvamento, no significa que a los 6 años yo venda mi emprendimiento. No. Yo sigo produciendo. Pero hay una expectativa de que si yo decidiera cerrar mi proyecto en el horizonte del proyecto, mi expectativa es vender y recuperar toda la inversión inicial, o parte de ella, y a los valores que corresponda de esa inversión. Esto es importante considerar, porque muchos dicen, yo en el horizonte del proyecto tengo que vender todo el capital invertido. No, no vendo el capital invertido. Tomaré la decisión en el horizonte cuando llegue a ese horizonte. Ahora, ex ante, en el momento 0, yo defino un ciclo de proyectos y cierro el ciclo con 2 inversiones. Abro con una inversión, cierro con otra inversión, ¿no? Invertir es eso. Es dar vuelta, modificar, ¿no? Comienzo con una inversión, termino con otra inversión. La primera inversión, inmovilizo circulante, dinero, y la inmovilizo incorporando bienes de capital.
la última inversión, lo que hago es, todo eso bienes inmovilizados, los movilizo y los transformo nuevamente en un flujo de fondos. Ahí cierra el proyecto, ahí cierra. Abrimos con una inversión, cerramos con una inversión. Ustedes van a ver que en la praxis es muy común que ese valor de salvamento no se lo considere en general. No se lo considere. Esto, dice Zapac, Chain y Bacorbin, es un error. Es un error. Es un error que me va a generar que el valor de la rentabilidad sea mucho menor del que realmente es, ¿no? Mucho menor del que realmente es. Entonces, para yo saber cuál es la verdadera rentabilidad de mi proyecto, tengo que incluir ese valor de salvamento, por más que yo en el horizonte no venda nada y continúe produciendo. Es lo que normalmente sucede, ¿no? Si Eso es lo mismo como que quisiéramos añadir al flujo de fondo los costos muertos, digamos, antes de la inversión, ¿o no? No, costo muerto es otra cosa. No, esto no son... Porque no es lo que se hace en la preinversión eso. ¿Qué es lo que se hace en la preinversión? O sea, cuando vamos a hacer flujo de fondo, no tenemos que tomar en cuenta lo de la preinversión, sino ya empezar del tiempo cero, digamos, a armar el flujo de fondo sería. Yo así leí, digamos, por eso mucho no lo entendí, pero es lo que entendí. Sí, Juan, creo que estás entendiendo mal. Mal. Sí. Pero bueno, eso se puede resolver trabajando un poco la lectura, la interpretación de los textos. Eso se puede resolver, eso no es tan dramático. La preinversión, ¿no? La preinversión, que consta de varias partes, ¿no? Hay una parte de diagnóstico y luego hay todo un proceso de formulación, ¿no? La preinversión es la formulación del proyecto, donde está la etapa de idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad. Toda esa instancia, básicamente lo que nosotros hacemos es estudiar, ¿no? Es estudiar los escenarios, estudiar mi proyecto, estudiar las acciones, y vamos a ir trabajándola cada una de las acciones proyectadas. Ese esfuerzo de un proyectista implica obviamente asignación de recursos. Esa asignación de recursos es lo que llamamos nosotros costos muertos, los costos de la formulación. No tiene nada que ver con las inversiones propiamente dichas, ¿no? ¿Por qué? Porque las inversiones son necesarias para producir, ¿no? El hecho de que yo haga... Eso si lo incluimos en el flujo de fondo del proyecto, o sea, yo estaba viendo como que contablemente no es rentable porque estaría como negativo, digamos, no habría ganancias. Por eso es que no lo incorporamos. Eso es mi duda, digamos. Me cuesta entender tu lógica, Juan, pero a ver, veamos. La formulación son estudios, ¿no? Yo contrato gente, equipos. Me hacen los estudios económicos, los estudios financieros. Ustedes como profesionales del ambiente van a trabajar en un área de estudio que son los estudios de impacto ambiental y social. Muchos de los colegas hoy están trabajando en esa área. Es un área de estudio, ¿no? Ahora, ese estudio ustedes lo van a realizar sobre la base del proyecto y van a cobrar por ese estudio, ¿no? Esa plata que el proyecto o el emprendedor va a poner para que ustedes hagan los estudios y le den la información, esa plata es un costo muerto, ¿no? Ojo, ahora si del estudio de impacto ambiental y social, del estudio, surge que el proyecto tiene que incorporar inversiones, por ejemplo, tengo que construir una planta de tratamiento de efluentes, esa inversión sí va a incluirse dentro del proyecto y va a formar parte de las inversiones en bienes de capital del proyecto. Pero el costo del estudio no. El costo del estudio no. ¿Por qué? Habrán leído por ahí que los costos muertos son ineludibles. Efectivamente ineludibles. ¿Por qué? Porque
por más que se haga o no el proyecto, yo el estudio lo tengo que pagar, ¿no? O sea, yo como profesional del ambiente hago un estudio y le entrego el estudio, yo espero que esa persona me pague el estudio. Después, si el empresario hace o no el proyecto, no es mi problema. Por lo tanto, ese costo para el empresario es ineludible. Ineludible. ¿No? Ese costo no se incorpora como inversiones del proyecto. Ahora, lo que surge del estudio, sí. Si yo al empresario le digo que va a tener que invertir en el momento cero y luego va a tener un costo operativo de gestión, que es el plan de gestión ambiental, tanto las inversiones como el plan de gestión, que es el que va a poner en funcionamiento cuando el proyecto esté operando, esas componentes de costos sí, porque son costos que van a incurrir en el momento que el proyecto se desarrolle. Este es el eje central, ¿no? Y ahí aparece el costo muerto. Cuando nosotros empezamos a hablar, desde el inicio de la consulta, todo lo que estamos hablando son costos en los que yo voy a incurrir en el futuro. No son costos pasados, son costos en los que yo voy a incurrir. La venta de activos en el horizonte es un ingreso estimado. Sí lo voy a percibir si yo vendiera todo el capital invertido. Es decir, son componentes que efectivamente son componentes que pueden constituir flujo de fondos de proyectos. Hoy proyectados o presupuestados, pero luego en el tiempo serán flujo de fondos ejecutados. Cuando pase el primer año de la inversión, al final yo voy a tener un flujo de fondos ejecutado. Antes tengo un flujo de fondos proyectado. Si transcurre el primer año de la operación, al final del primer año de la operación, yo voy a tener un flujo de fondos ejecutado, ¿no? Quiere decir que ya se ha generado. Ahí puedo empezar a comparar entre lo que yo proyecté y lo que yo ejecuté, ¿no? Proyecté, ejecuté. Antes, proyectum, ¿no? A veces nos cuesta mucho abstraernos, ¿no? Tiene que hacer un ejercicio de abstracción importante. Yo el proyecto no lo veo todavía. Los proyectos que ustedes están formulando, ustedes no lo están viendo solamente aquí, en su mente, y lo están trabajando en el papel, pero el proyecto no está ejecutando, no lo veo materialmente. No lo veo materialmente. ¿Qué lo estoy viendo? Lo estoy viendo en el papel, lo estoy diseñando, lo estoy pensando. Estamos proyectando, ¿no? Ese ejercicio de abstracción, si no lo pueden hacer, chicos, y va a ser un poco complicado entender lo que es proyecto de inversión. Es importante que hagan ese clic, ¿no? Piensen en sus propias vidas. ¿Ustedes no proyectan? ¿No proyectan un viaje de vacaciones, por ejemplo? Bueno, ahora en pandemia está difícil, pero ¿no proyectan un viaje de vacaciones? ¿No proyectan un asado el fin de semana? ¿No proyectan la salida en una fiesta clandestina? ¿No la proyectan? Eso es proyectar. Ahora, yo pienso un montón de cosas que van a suceder. Ahora, cuando estoy en la fiesta clandestina, empiezan a suceder cosas. Son cosas que yo proyecté y algunas cosas sí y otras cosas difieren. Proyecté emborracharme en la fiesta clandestina. Listo. Proyecté escapar de la policía cuando llegue en la redada y no me pude escapar. Bueno, evidentemente el proyecto formulado falló y la realidad, ¿no?, se diferencia de lo proyectado. Está dando ejemplos de un par de zapatillas en 4 meses, dice Jorge. Claro. Bueno, cuando yo compro un bien de esos, por ejemplo, también proyecto un uso que le voy a dar. Y más o menos estimo cuánto me puede llegar a durar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esta zapatilla yo espero tenerla
un par de años y luego tengo que renovarla. Ahora, esa zapatilla la puedo llegar a vender y puedo llegar a venderla en una venta de garage, seguro. ¿No? Ahora que están de moda las ventas de garage, es decir, pongo toda la ropa usada y viene la gente y me la compra. Esa venta por esa compra es un valor de salvamento. Otros regalan, ¿no? Entonces, toda la ropa usada la regalan, pero hay muchos que la venden. Entonces, esa venta es un valor de salvamento, ¿no? Ahora, yo no sé a cuánto la voy a vender dentro de 2 años la zapatilla, pero sí puedo generar una expectativa. Entonces yo digo, bueno, yo por lo menos la puedo vender al 20% del valor a nuevo, cosa de que con esa yo pueda cubrir el 20% de una zapatilla nueva, ¿no? Esa es la idea. La idea medio en términos vulgares, pero es un poco cómo funcionan los proyectos, ¿no? Entonces, cuando mi capital ha llegado al fin de su vida útil, mi expectativa es poder venderlo para poder recuperar algo de plata para hacer las reinversiones que sean necesarias. Ese es el tema. Proyecten, ¿no? Traten de pensar. Proyecten su carrera. ¿Ustedes están proyectando su carrera o no? Eso también, proyecten. Sí, Ileana Jiménez. Te queda acá una pregunta en el tintero de María Yapura. Dice, en el caso de la tierra, ¿el valor al libro es igual al valor, el valor a nuevo? Bueno, ahí está de nuevo, ¿no? Lo que yo proyecto, mi expectativa, lo que yo deseo y lo que sucede en la realidad, ¿no? Supónganse que yo tenga una expectativa de recuperar el valor de la tierra. Como los escenarios que nosotros planteamos y planificamos son escenarios sin riesgos, ¿no? No hay riesgos, no hay riesgo inflacionario, no hay riesgo de desvalorización de la tierra, no hay riesgo de nada. Entonces, mi expectativa es, al menos, recuperar de la tierra el valor de compra de la tierra original. Si la tierra no se desvaloriza conceptualmente, el valor de la tierra en el momento cero va a ser igual que el valor de la tierra en el tiempo t. Por lo tanto, mi expectativa es recuperar ese valor. El mercado me puede decir otra cosa, el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, yo tengo la expectativa, si compré la tierra a $1.000.000 de pesos, venderla a $1.000.000 de pesos. Cuando yo ejecuto el proyecto y llego al horizonte y me pongo a ver cuánto vale la tierra, y la tierra puede haberse desvalorizado, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes saben cuál es el valor de la tierra porque lo vimos en economía. El valor de la tierra depende de la renta que la tierra genere, ¿no? Hoy la soja está aumentando, por lo tanto el valor de uso sojero de la tierra, es decir, la renta sojera, está generando un efecto sobre el valor de la tierra y la tierra está aumentando su valor, ¿no? Entonces puede suceder que en vez de venderla al valor de hoy, en el futuro la tierra esté, ¿no?, sobrevaluada, ¿no?, aumentado su valor. También puede suceder que el mal uso que yo le doy a la tierra, ¿no?, los peritos que vienen a analizar van a decir, no, esta tierra ha perdido este servicio, se ha degradado esto y por lo tanto no vale lo que valía hace 10 años atrás, vale menos, ¿no? Entonces, en los ejercicios que nosotros vamos a trabajar, salvo que en el ejercicio se les plantee otra cosa, el valor en libro de la tierra va a ser igual en el horizonte del proyecto. Recuerden que la tierra tiene un valor de venta también, ¿no? Por lo tanto, yo voy a tener un valor del libro de la tierra que va a ser igual al valor de compra en el momento cero del proyecto, pero esa tierra puede tener un valor de mercado que va a diferir del valor en libro, ¿no? Es decir, la tierra puede apreciarse
Puede apreciarse, ¿sí? Imagínense, yo compro un terrenito donde no había nada. Al cabo de un cierto tiempo, ese terrenito tiene un tendido eléctrico, un tendido de gas natural, un tendido de cloaca, tiene esto, tiene cable, tiene aquello, tiene un asfalto, tiene esto, tiene aquello. ¿Ese terreno vale lo mismo? ¿Vale lo mismo ese terreno? No. ¿Se acuerdan de las externalidades del signo positivo que estudió Marshall? ¿Se acuerdan de Marshall? ¿No? Nuestro querido Marshall. Bueno, ¿por qué? Obviamente que hay externalidades del signo positivo que generan un valor. ¿Se acuerdan del método de los precios hedónicos? ¿No? ¿Se acuerdan del método de los precios hedónicos? O sea, un terreno sin servicios tiene un precio, un terreno con servicios tiene otro precio, ¿no? Obviamente. Esos son los valores adicionales que van creando y aumentando valor. Bueno, hay expectativas. Todos son expectativas, ¿no? Sí. Usted como lo dijo recién, todo es sin riesgo. ¿Y qué pasaría si nos vamos a qué pasa si nos vamos a la realidad donde, bueno, hiciste devaluación de la moneda y Ya lo vamos a la ver. inflación es muy alta? ¿Cómo se le incorpora en el flujo de fondos? Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando analicemos escenarios con riesgos. De hecho, digamos, hay todo un capítulo en proyecto que obviamente nosotros no tenemos mucho tiempo para trabajarlo, pero ustedes en su vida profesional van a trabajar mucho en esto. Hay un escenario que es el escenario que se plantea con riesgos, ¿no? Hoy en día nosotros no podemos negar que los mercados cambian, que los precios cambian, que el clima cambia, ¿no? Que la política cambia, que los gobiernos cambian, y con esos cambios se van incorporando modificaciones en los flujos de fondos. En los flujos de fondos sufren todo el tiempo modificaciones. Si hoy claro, porque hasta ahora todo esto es hipotético nomás, y la realidad es que vamos a trabajar con lo que es la inflación y la devaluación. O sea, la realidad, digamos. Pero imagínate, Juan, si le cuesta entender en un escenario altamente simplificado, si yo de entrada vengo a plantear un escenario de altísima complejidad, ¿no? Ya se me pierden, ¿no? Todavía no entienden las equivalencias financieras. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, si yo vengo y a ustedes le planteo un escenario con riesgos ambientales, riesgo inflacionario, riesgo de gobierno, y no van a poder armar el flujo de fondos porque no lo van a terminar de entender, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, vamos desde lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Para que ustedes vayan de a poco entendiendo y asimilando algunas cosas, ¿no? Cuando yo tengo el escenario sin riesgo, yo tengo un escenario, calculo mi indicador y tengo todo bien. Ahora planteo que no hay riesgo inflacionario, que no hay riesgos climáticos, que no hay esto, que no hay aquello. Ahora, en la medida que yo empiezo a manejar información, yo puedo ir incorporando en los flujos de fondos los distintos componentes de riesgo y empiezo a hacer escenarios, ¿no? Ileana es especialista en escenarios, ¿no? Ella proyecta, por ejemplo, escenarios futuros energéticos con cambios, ¿no? Cambios de precios, cambio de esto, cambio de aquello, cambio de costo, cambio, incluso hasta proyecta con el sol transformándose en una enana blanca, ¿no? ¿Qué pasa cuando el sol se transforma en una enana blanca? O sea, hasta eso proyecta Ileana. O sea, todas esas cosas las podemos proyectar. Ahora, primero partamos de la base. ¿Cómo armamos un flujo de fondos? Simple, sencillo, sin riesgo. Después le metamos todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, viene el gobierno y dice, el impuesto a las ganancias a partir del año 2022 no va a ser del 35% máximo, sino va a ser del 60%. ¡Chan! ¿No? Y uno dice, wow, ¿y ahora qué hago? Mi flujo de fondos con un solo tema cambió completamente. Ahora, a ese riesgo yo lo puedo incluir, ¿no? Y lo modifico.
Viene y alguien dice, ah, pero vos qué estás haciendo. No, yo estoy produciendo un recurso natural. ¿Y a qué? ¿A secano? Sí, estoy a secano. Che, según las proyecciones, en los próximos 10 años, las precipitaciones van a ir disminuyendo más o menos un 10% anual. ¿10% anual? Sí, van a ir cayendo. ¡Wow! Eso va a generar un efecto en los rindes de mi producción. Por lo tanto, mi producción va a ir cayendo. ¡Wow! Tengo que ver qué va a pasar. Después viene otro y dice, che, la inflación estimada va a ser de 40% en el año 2001, del 30% en el año 2022, del 15% en el año 2023 y en el año 2024 va a ser del 5%. Bueno. ¿Cómo hago para incluir eso dentro de mi flujo de fondos? ¿Puedo incluirlo? Bueno, ahí es donde uno empieza a incorporar, ¿no?, todos estos cambios que seguramente se van a producir en un proyecto de inversión. Ahora, yo tengo que proyectar para tener una idea de qué va a pasar con mi proyecto en el futuro. ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión sobre la base de la mayor certidumbre posible. Entonces yo proyecto, formulo, agrego información de riesgos y calculo los indicadores de rentabilidad. ¿En serio? Entonces, tenemos que ir proyectando, ¿no? Tenemos que ir proyectando y la idea del proyectista es que ese flujo sea lo más semejante a la realidad posible, ¿no? Lo más semejante a la realidad. Es el esfuerzo de todo proyectista, ¿no? Que mi proyecto refleje de la mejor manera la realidad. ¿Cómo me voy a dar cuenta que he sido un buen proyectista o no? Y cuando empiece a ejecutar el proyecto. Cuando empiezo a ejecutar, empiezo a chequear lo proyectado y lo real, lo proyectado, lo real, lo proyectado, lo real, lo proyectado, lo real. Ahí voy a ver desvíos. No me quedo de brazos cruzados frente al desvío. Hay toda un área de gestión de proyectos que se llama gestión de riesgo en proyectos. Otro tema. Chicos, proyecto no termina el 14 de marzo, ¿no? Hay muchísimas cosas para estudiar en proyecto. Nosotros no hemos visto nada de gestión, ¿no? Vemos riesgos, ex ante, pero luego viene la gestión del riesgo, es decir, estoy ejecutando el proyecto y me aparece un riesgo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Es la cantidad de cosas que hay para estudiar, para aprender, no tiene límites. Nosotros estamos acotados en el tiempo y le damos las herramientas básicas para que ustedes empiecen a pensar. No le vamos a dar todo, porque no le podemos dar todo. Depende después de ustedes de ir creciendo, de ir aprendiendo cada vez más. Fabiana sigue estudiando, por ejemplo, ¿no? Fabiana hizo un curso sobre marco lógico hace poquito. Ileana sigue estudiando, hizo cursos sobre proyecciones de escenarios, ¿no? Yo hice un curso de gestión de riesgos a mi edad, ¿no? Yo sigo estudiando, chicos, ¿no? Entonces, hay un desafío por delante, muy grande. Hay un desafío muy grande. Y en ese desafío, ustedes son los principales protagonistas, ¿no? Y yo quiero transmitir esto. Ese desafío es el que ustedes tienen que apropiarse de ese desafío y crecer, ¿no? La única forma de crecer es con mucho esfuerzo, sacrificio, pero además con la pasión de aprender. Y con la pasión de que cada vez que uno aprenda un poco más, está mejor preparado para resolver los problemas cada vez más complejos que hoy tiene la sociedad.
el ambiente, la humanidad toda. Entonces, ese es el camino. ¿Otra pregunta? Ya estamos transcurriendo la primera hora de consulta. No hay más preguntas, JJ. A ver. El mundo de los proyectos es apasionante y el mundo del emprendedurismo es apasionante, ¿no? Hay que prepararse para ese mundo que se viene, ¿no? Nos van a pedir, la sociedad nos va a pedir que resolvamos problemas. Sí, Luciana. Luciana está conectando el audio, va a decir algo. Creo que recién se está conectando, a ver. ¿No tienen más preguntas, chicos? Nazarena. Sofía. Jorgelina dice que tiene una consulta sobre la corrección del TIC. Bueno, sí, es cierto, yo me olvidé de decirles que también pueden hacer algunas preguntas sobre el TikTok. Sobre el TikTok. Si no hay preguntas teóricas, bueno, Fabi ya se nos está yendo, pero está Ileana, que puede evacuar alguna de sus consultas. Y estoy yo, que puedo incorporar más confusión a este apasionante mundo de los proyectos. Bueno, Jorgelina, no sé cuál es la pregunta que querés hacer. La pregunta es si somos del grupo 3. Yo creo que sí. Sí. Los últimos 2 puntos se cargaron en blanco, pero los archivos los enviamos en un archivo RAR. Sí, pero los 2 últimos puntos, uno era, el último era el diagrama de Gantt, que sí había que exportarlo en PDF si no había problema, pero luego teníamos un punto anterior que era la síntesis de las acciones de proyecto. Ese sí había que completarlo porque no es lo mismo presentar el proyecto que una síntesis de las acciones del proyecto. Ese requería una pequeña descripción y muchos de los grupos lo que hicieron fue incorporar la tablita que les pasamos en la guía de los TIC. Entonces por eso se contabilizó. Ese, el penúltimo, es decir, el de la síntesis de las acciones de proyecto, ese sí lo contabilizamos en la cuenta. Y el otro, bueno, lo ideal hubiera sido que se pegue un JPG ahí, pero bueno, si habían mandado el archivo RAR, estaba igualmente como, el archivo en un RAR estaba igualmente como válido, pero lo que sí tenían que hacer era la ejercitación de exportar el diagrama de Gantt en un archivo de PDF, ¿sí? Para empezar a trabajar con la generación de informes que vamos a ir viendo más adelante. Dice Quiquinto Batalla, dice, profe, en mi grupo de taller hay varios chicos que dejaron. Se lo comunicamos mediante un mail o le avisamos por mensaje a la plataforma. Hagan un mail informando quienes no siguen cursando para que nosotros actualicemos las planillas. Eso es algo muy importante porque después nosotros cargamos la aprobación del proyecto y eso en general les dura 1 año de cursado, ¿sí? Entonces, por favor, infórmenos por mail. Bueno, ahí el profe igual les contestó que sí, por favor, envíen. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Sí. ¿Juan? Sí, el grupo número 1. Ajá. El lunes en el TIC, usted había dicho que nosotros nos habíamos excedido de palabras en 2 ocasiones. Nosotros Sí. nos volvimos a juntar para hacer esas correcciones y Sí. no estaban bien, o sea, estaban justas las palabras. Es más, había 2 palabras menos, digamos. A ver, para que si Y querés con el tema del diagrama de Gantt, sí. que se lo hemos enviado, también tenemos el screen, digamos, de que está enviado para calificar en el Moodle. Bueno, mándanos el screen, por favor, entonces al mail, ¿vale? Así vemos eso. Yo estoy buscando tu archivo de proyecto. Dame un segundo. Bueno. Ustedes son el grupo 1, ¿no? Sí. Grupo 1, parte 1.
los proyectistas. Dame un minutito que ahí reviso. Así es. Bueno. Dice, profe, en mi grupo, en el resumen del proyecto tenemos 0,6 puntos, pero no tenemos ninguna corrección. No es porque lo hicieron muy corto, sino que porque el resumen, recuerden que el resumen tiene que sintetizar todos los aspectos del proyecto, ¿sí? Hay muchos grupos que en lugar de hablar del resumen del proyecto, describieron de nuevo el problema, o repitieron, o pusieron, por ejemplo, que hicieron diversos estudios. Ese tipo de cosas no va así. Seguramente se les restaron puntos por eso, y porque capaz que no había demasiada precisión en lo que pensaban hacer, o no se entendía demasiado. No es que se restaron puntos porque el resumen haya sido corto, sino que vamos al contenido del resumen. Y después dice, Jorgelina, no me quedó claro la presentación de los grupos, la fecha y cómo va a ser. Bueno, la presentación de los grupos va a ser el día jueves. Nosotros vamos a sortear seguramente un orden de exposición. Lo van a hacer, aproximadamente cada grupo va a tener 15 minutos para exponer lo que estuvo haciendo con las correcciones incorporadas. Y de todas maneras, Fabi les va a subir al aula virtual los criterios de evaluación. En general, los criterios de evaluación están relacionados con los aspectos que ustedes tienen en el formulario, ¿sí? Cómo está el árbol de problemas, características generales de la presentación, no sé, la idea proyecto en cuanto a si es innovadora o no, todo ese tipo de cosas se van a evaluar. De todas maneras, Fabi les va a subir en los criterios específicos de evaluación de proyectos, ¿sí? A ver, estaba tratando de abrir tu archivo, Juan, dame un segundo, de tu grupo. ¿En qué ítem decís que te pusimos lo de las palabras? No recuerdo bien, había uno donde decía 250 palabras el máximo, creo que era el Era el tope. resumen del proyecto, profe, creo. A ver. Y el resumen creo que el de 500, en esas dos, ¿no, Cintia? Sí. A ver. Dame un segundo, que me tira error. Bueno, lo revisamos y si no, le sumamos puntos. A ver, acá hasta acá. Y la foto, profe, el screen le mando al correo de la cátedra. Sí, el correo de la cátedra. Bueno, porque el 8 de diciembre aparece que los enviamos y bueno, para que lo veas. Sí, bueno, ahora lo reviso, porque como está como tabla hay que contabilizarlo aparte, pero ahora anotamos acá para revisarlo, Juan. Profe, no nos Bueno, dale llegó más que nada, como ninguna- dijo, que no había descontado puntos para que no tengan en cuenta eso. Sí, bueno, Está sí, bien. ahora se lo sumamos igual, el descuento de puntos fue pequeño, pero sí, se lo Bueno. sumamos. Y otra, no nos llegó la nota, no sé si tuvimos algo. Seguramente en el transcurso del día Fabi les va a mandar las notas, entonces, las notas generales a todos los grupos. De todas maneras, ustedes recuerden que tienen que hacer el reenvío de los formularios, así que vamos a tratar de trabajar, digamos, con esa nota final, ¿sí? A ver, esperen que me pongo al día con las consultas. Disculpen, profe, bueno, esa ya estaba. Bueno, Fabi dice acá que ya se van a subir al aula virtual la especificación para los avances de proyecto y ahí van a tener una tablita incluida de los criterios de evaluación para la presentación. La idea es que sea algo muy cortito. Jorgelina dice que sí se envió el proyecto en el punto 3 del grupo 3. Ahora lo vamos a revisar porque me parecía raro. Hay grupos que sí lo mandaron. Buenos días, profe. En mi grupo está como corrección el cierre del árbol de problema, pero no nos quedó claro a qué se refiere. Lo que pasa es que si al final, acuérdense que se tiende a cerrar el árbol de problemas. Es decir, encontrar un efecto general asociado a todos los efectos que se presentan en el árbol de problemas, ¿sí? Entonces la idea era ver eso porque eso también nos sirve después para la formulación del objetivo, que es algo importante, ¿sí? A eso nos referíamos. Y voy a anotar acá que vamos a revisar a ver si llegó el envío del project del grupo 3. Yo no lo tengo registrado como que fue enviado. No le dijimos el otro día, pero en realidad los archivos project que revisamos, de los grupos que mandaron, están bastante bien estructurados, ¿sí? Están bien planteadas las acciones. En algunos casos había errores en la definición de componentes, pero cosas muy aisladas, ¿sí? Los principales problemas estuvieron, como les dijimos con Fabi, enfocados en la parte de
la formulación del árbol de problemas, el árbol de resoluciones, la definición de las metas del proyecto, ¿sí? Por eso nos concentramos en eso en el taller. Pero los archivos project en general estuvieron bastante bien. Nicole dice, en mi grupo está con... Ah, bueno, ya está lo de la corrección del cierre. A mi grupo les pasa lo mismo, nos dice excesos de palabras con 499. Bueno, vamos a revisar eso. Eso es el grupo 6. Vamos a revisar el conteo de palabras, al igual que el grupo 1. Bien. Profe, en mi grupo 8, no entendemos cuál es el error en los indicadores de la meta, porque tampoco tienen ningún comentario más que el puntaje. Sí, en general, como observaciones les pusimos ahí, no sé si en el caso del grupo 8 estaba puesto que había que revisar el marco conceptual, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que pasaba en línea general era que el indicador de la meta no coincidía con la meta, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que cuantificar. Y a veces se le restaron puntos porque si bien el indicador de la meta estaba relacionado, nos faltaban precisiones del indicador. Por ejemplo, no sé, hay algunos grupos que pusieron, por ejemplo, por decirle huella de carbono, pero nada más que eso, entonces no habían precisiones de, no sé, huella de carbono, por ejemplo, no sé, por superficie de área reforestada o ese tipo de cosas nos faltaban precisiones, ¿sí? Pero entonces recuerden que el indicador de la meta tiene que cuantificar la meta y para eso tienen que tener en claro cuál es el bien o servicio que está poniendo a disposición de la sociedad su proyecto, ¿sí? Entonces, con lo cual, pregúntense eso y luego definen el indicador, ¿sí? Profe, ¿podría pasar el mail de la cátedra? Creo que ahí ya se los pasó JJ. El grupo 2 también mandamos en Project por aparte y tenemos 0 puntaje. Bueno, vamos a revisar porque hay muchos archivos que no llegaron. Yo estuve revisando desde el Drive los archivos y no los encontré. Me parecía raro porque todos habían estado trabajando bastante en el proyecto. Bueno, ese es el grupo 2. Profe, listo, ahí se lo envié a la imagen. Correo, así la ves. Bueno, fantástico. Ahí lo chequeo y seguramente durante la tarde van a tener una respuesta, Juan. Dennos hasta la tarde, tipo 8 más o menos. Hasta esa hora ya revisamos y les contestamos. Bueno, dice el grupo 5 que también mandó el project. Vamos a revisar porque hay muchos archivos que no llegaron a mí. Vamos a ver. Grupo 5, el project. Bueno, a los grupos que pusieron ahí que sí mandaron el project, ahora vamos a revisar en el transcurso de la tarde y a más tardar mañana en la mañana les contestamos, ¿sí? Pero la idea es tratar de evacuar esas dudas hoy, porque la mayoría de los projects que se enviaron ya estaban revisados y en general estaban bien, por eso no recibieron una devolución, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. ¿Cómo le está yendo con la construcción de los flujos de fondos? ¿Regular, más o menos? Hagan su archivo de Excel y tenganlo listo para el parcial. Mañana igual vamos a hablar un poco de los indicadores de rentabilidad, una primera parte, y después vamos a mirar una planilla de Excel muy sencilla con un escenario, digamos, ¿no? Como para que vayan armándolo. Podemos tener planillas muy interactivas también, ¿no? Lo que decía Fabiana el martes, hay muchos cursos que la facultad incluso está implementando para manejar Excel. Recomendación, chicos, ustedes ya están en 4º año de universidad y un ingeniero no puede salir sin manejar con bastante solvencia, diría yo, una planilla de cálculos como el Excel, ¿no? No pueden salir. Es algo que se los van a exigir en cualquier lugar donde ustedes trabajen, sean trabajadores independientes, sean trabajadores en relación de dependencia en algunas
empresas, sea que estén trabajando en el gobierno. El planilleo es esencial y el manejo de datos, de información y procesamiento y postprocesamiento de la información es fundamental, fundamental. Así que está bueno que aprovechen este contexto de armar el área financiera y armen una matriz financiera en una planilla de Excel, con planillas auxiliares, ¿no? En la propia planilla. Entonces pueden tener varias hojas y una hoja de costos operativos, otra hoja de costos de inversión, otra hoja de ingresos y después vincular todo. Cosa que ustedes cambien una cosita y automáticamente se les cambia todo, ¿no? Obviamente el que tiene manejo avanzado puede hacer los macros del Office Excel que les permite prácticamente hacer de todo, ¿no? Pero si no, con las herramientas básicas que tiene el Excel tiene herramientas de cálculo de indicadores de rentabilidad también, así que es muy práctica y muy útil para trabajar, ¿no? Así que, recomendación, vamos por más. Nunca menos, siempre más. Hay una consulta de Jorgelina, dice, la síntesis de acciones con la planilla donde cargamos los componentes y actividades. A ver, ¿para qué no entiendo? La síntesis de acciones es con la planilla donde cargamos los componentes y actividades. Sí, Jorgelina, ¿se acuerdan que cuando nosotros les pasamos la guía del TIC, hicimos una planillita que decía componente, acción y una pequeña descripción, ¿sí? Se supone que la síntesis de las acciones deberían incluir, por ejemplo, ese cuadrito. No es obligatorio incluirlo, pero sí es una forma recomendable y ordenada de hacerlo, porque además es una información que ustedes ya tienen. Entonces, porque se supone que hicieron esa actividad. Lo único que deberían hacer entonces es copiar y pegar ese cuadro en el formulario, ¿sí? Lo que les pedimos ahí es una síntesis. Recuerden que ustedes en el project tienen desarrollada un poco más las acciones, ¿sí? Y además las tienen vinculadas y tienen que cargar los tipos de dependencia. Entonces estamos evaluando dos cosas diferentes, ¿sí? En la síntesis de las acciones vemos la coherencia general de los componentes con las acciones y una descripción de las mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pasó con algunos grupos que vimos que, por ejemplo, la descripción no coincidía con lo que supuestamente se menciona en la acción que se va a hacer, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos ver es eso, una pequeña síntesis. Luego tenemos, dame un minutito. Bueno, espero que te haya quedado resuelta la duda, Jorgelina. Cualquier cosa nos avisas. Y Nicolás Vilte dice, este es para ti, JJ, creo. Profe, en el caso de... En realidad los escenarios van a explicitarse. Es muy común que las capacitaciones sean activos nominales que se producen en el año cero, es decir, la capacitación del personal antes de la etapa operativa. No obstante, si hay alguna capacitación que aparece como capacitación continua, que de hecho es lo que sucede en la mayoría de los proyectos de inversión, le vamos a explicitar en el escenario que hay proceso de capacitación año por año. Si no, si aparece el rubro capacitación como activo nominal, es una componente de la inversión inicial, es decir, solamente aparece en el periodo cero o etapa de inversión. Si va a existir alguna capacitación que va a tener periodicidad en el tiempo, es decir, todos los años una capacitación, ¿qué es lo que suele suceder hoy en la mayoría de los proyectos de inversión? Se lo vamos a explicitar, así que ahí no se preocupen por eso. Parece que no hay más dudas. Bueno, para mañana vayan repasando y leyendo los criterios de evaluación. Vamos a ver el MAN, TIR, relación beneficio-costo, tiempo de recupero de la inversión,
vamos a ver esos indicadores y vamos a ver esta planilla que les vamos a proponer para ir resolviendo algunas cositas. Pero ustedes pueden armar sus propias planillas, ¿no? Es muy personal el tema de los flujos de fondos del proyecto. Cada proyectista tiene su propia planilla, ¿no? Y en función de cómo maneja. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? No. Así que bueno, es cuestión de ir chequeando ese tipo de cosas. Y si no hay más dudas, no sé, ¿alguna más? ¿Algo? En el chat no hay nada, JJ. No sé si alguien quiere Profe, plantear. sobre otro tema, ¿sabe al respecto de la vuelta a la presencialidad? Con respecto a la presencialidad, les comento, yo averigüé, le mandé un correo a Julio Nasser. Julio Nasser me envió el protocolo que se presentó ante el COE de la provincia y en el Ministerio de Educación de la Nación. Es un protocolo inaplicable desde todo punto de vista, pero si eso se aprueba, estaríamos volviendo. ¿Cómo? No tengo la menor idea, porque el protocolo no especifica nada de cómo sería la vuelta, pero estaríamos volviendo el 1 de abril a clases presenciales. Es decir... para el ciclo lectivo 2021, digamos, sería. Exactamente. El ciclo 2020 termina en la virtualidad. No hay ninguna posibilidad de volver en este tiempo que queda hasta finalizar incluso ni los exámenes, eso ya está definido, ni las actividades para completar el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre del año pasado, ni los exámenes van a ser presenciales. Se va a continuar todo en la virtualidad hasta el fin de marzo. El 1 de abril volveríamos a las actividades presenciales, respetando los protocolos que aparecen en este documento. Si les interesa, yo les puedo mandar el protocolo que envió la Universidad Nacional de Salta al COE provincial y al Ministerio de Educación, al que le interese. Yo se los mando, digamos, para que lo vayan chequeando. Pero no Sí, hay... profe, a mí me lo puede mandar. Bueno, te lo paso. Dale, te lo paso. Bueno. No hay regreso a la virtualidad hasta el 1 de abril. El 1 de abril se largarían las clases presenciales, supuestamente respetando estos protocolos que implican, por ejemplo, que Saeta ponga más unidades. Y que implica que los docentes tengan que dictar, o sea, triplicar la cantidad de clases. Lo cual es poco probable, pero bueno, ya vamos a ver cómo se va volviendo. La idea del 1 de abril, estamos de vuelta a clases, coincidente con el inicio del primer cuatrimestre del ciclo 2021. Coincidente. Todavía no hay mucho más, no se sabe nada. La verdad que las autoridades siguen dejando mucho que desear con respecto a la comunicación, ¿no? Hay poca y nula comunicación, la verdad, lamentablemente. Pero de seguro que sí, profe, porque ya se confirmaron las vueltas a lo que es primaria y secundaria, hasta el 1 de marzo. Así que esto de la universidad sí, seguro que sí. Hay todo un tema, ¿no? Porque en algún momento se hablaba de que no iba a haber reducción horaria, después se dijo que sí iba a haber reducción horaria. Saeta todavía no ha confirmado el aumento de cantidad de unidades.
Es decir, es muy caótico todo, ¿no? Es muy caótico. Yo que soy padre de 3 chicos escolarizados, va a ser un caos, un caos. ¿Por qué? Porque de nuevo se sigue avanzando sin involucrar a los actores. Esto que ustedes ven en proyectos de inversión, ¿no? La importancia de los actores, ¿no? Acá hay un actor que se ha descuidado sistemáticamente, que son los padres de los hijos escolarizados. La mayoría de los padres trabajan. Entonces, el plantear, por ejemplo, como se está planteando, la vuelta a la escolaridad con horario reducido, complica muchísimo a los padres que trabajan. Les complica la vida, ¿no? Y no es que uno pueda ir al trabajo donde uno está y decir, che, voy a llegar tarde, es imposible. Mucha gente va a perder su trabajo por la irresponsabilidad de las autoridades de gobierno que ni siquiera saben planificar seriamente un regreso ordenado después de un año de inactividad, ¿no? Así que todavía está en veremos, ¿no? Todavía está en veremos. Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo para volver a la presencialidad, pero para mí va a ser una modalidad mixta. Va a ser una modalidad mixta. Va a ser mitad virtual, mitad presencial. No creo que sea 100% presencial. Esperemos que sí, profe, todos queremos volver. Igual es incoherente porque hacen fiestas, todo. Haciendo fiestas, todo, tipo boliche, y si lo habilita el COE, digamos. Es que la única posibilidad de una vuelta 100% presencial, la única posibilidad es la inmunidad de rebaño, que la alcanzaría la Argentina, si todo sale bien con la vacunación, a fines de julio. Según lo que dijo el ministro de Salud ayer, estaríamos entre junio y julio logrando inmunidad de rebaño, lo cual permitiría una normalización de las actividades. Hoy, bueno, después va a leer el protocolo. El protocolo es difícil de cumplir porque le tiran la pelota a los docentes, ¿no? Es decir, las aulas de 50 no van a poder albergar 50, van a tener que ser la mitad. Es decir, si yo quiero darle presencial al 100% de los alumnos, yo tendría que, en vez de tener 2 comisiones, tendría que tener 4. Por lo tanto, se duplicaría o triplicaría la demanda de espacios para las clases. Ya en la situación normal eso es imposible, porque Bedelía no da abasto. Imagínense ustedes si tendríamos que implementar estas medidas que propone las autoridades universitarias. Además, hay muchos docentes que tampoco tienen dedicación como para estar de lunes a viernes todo el tiempo dictando clases o todo el tiempo dictando prácticas, ¿no? Sería impracticable, sería imposible, ¿no? Esas son cosas claro, el docente que van a querer dejar libre a todo para que queden un poco chicos, digamos. Sí, bueno, nosotros no tenemos problemas porque... ¡Qué perseguido! Claro, van a hacer un parcial eliminatorio a principio del cuatrimestre y nos quedamos con una cuarta parte de los alumnos. ¿Listo? ¿No? Va a ser complicado, va a ser complicado. Yo creo que hasta junio, julio, se va a implementar una bimodalidad, es decir, un modo virtual presencial. Y yo creo que sí, volveríamos, si es que conseguimos la inmunidad de rebaño, en septiembre con agosto, por ejemplo, volveríamos con un dictado ya presencial como hemos tenido siempre. Si nos vacunan a todos, claro. Sí. Bueno, no sé, ¿alguno de ustedes ya pasó por COVID? Ileana ya tuvo COVID. ¿Alguno de ustedes tuvo ya? No sabía que la profe había tenido COVID. Sí, ya. Sí, ya. Lo que pasa es que ella estaba en fiestas clandestinas, haciendo todas esas cosas. ¡Ay, Jota! Se contagió en una fiesta clandestina. ¿Usted tuvo COVID, profe? No. ¿Yo?
Sí. No, yo no. Yo no, si estoy encerrado acá desde febrero del año pasado, no salgo a ninguna Yo un parte. par de veces sí salí y me parece raro no contagiarme, pero capaz que fui asintomático, digo. Es que Capaz. hay un 80% de asintomáticos. Es posible que hayas tenido COVID. Sí. Hay Claro, mucha nunca gente, sentí síntomas ni nada. Fue raro, no hay ¿no? gente que no tuvo Hasta ningún ahora, ¿no? síntoma. Yo no tuve síntomas, o sea, me enteré porque me hice después un análisis y me dio que tenía los anticuerpos, pero nunca supe en qué momento, dónde. No. Ese es el tema. No, Bueno, yo sé dónde tuvo Ileana, fue en una fiesta clandestina, seguro. JJ está grabando esto, basta. sí, es verdad. Esto sale en No, el ciber. imagínate. Después los titulares docentes se contagian en fiesta clandestina, ¿no? ¿Qué pasa, Salto? Claro, aclaro que no fui a una fiesta clandestina por la duda. No, era Así que clandestina. va a ser... todavía no se sabe nada del comportamiento del virus tampoco, no se sabe cuánto dura la inmunidad de la vacuna, no se sabe cuánto dura la inmunidad del que ha sido contagiado por el virus, es decir, no se sabe, es un virus que todavía Es se una está estudiando. lotería. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta pandemia. Igual hay que prepararse para la próxima, ¿no? Ya la Organización No. Mundial de la Salud dice que en breve tendremos la versión remixada de esta pandemia. No, supuestamente se viene una pandemia mental, dice. Eso lo No, confirmó bueno, la esa OMS. sí, esa ya viene de hace mucho tiempo. Ya. Eso ya era hora Están todos dementes. ¿Ya? No, porque yo leía que el 90% de los chicos fue afectado psicológicamente. Es que O sea, hay sí, por niños. el enfermo. Hay mucha gente que no sale ya ni a la esquina porque está paranoica o ya se acostumbró. Nos cambió la vida a todos. Sí, Sí, sí. No, el tema de esta virosis es que al que ha transitado la enfermedad se están detectando algunos efectos secundarios de la pandemia, ¿no? Que pueden durar varios meses. Por ejemplo, Ileana ha quedado trastornada. Qué malvado que sos. Capaz que ya estabas, no sé. A eso sí, se ha profundizado el trastorno. Ay, qué malo. Pensé que me había recuperado. Bueno, si no hay más consulta, mañana nos vemos. Vengan con ganas de preguntar, de mirar un poco unas planillas de cálculo. Ármense una planilla para ir chequeando a ver cositas. Vamos a ver algunas cosas de Excel para ir trabajando la planilla, para ir automatizándola, digamos, ¿no? Y ver cómo se calcula también en Excel el BAN, el TIB, todas estas cuestiones, digamos, ¿no? Entonces, va a ser útil trabajar con eso. Y obviamente todas las dudas que tengan al respecto de los flujos de fondos, las componentes de los flujos de fondos. Vamos a ver algún ejemplito de cómo se trabaja el valor de salvamento cuando el ingreso por venta de activos está grabado impositivamente. Ok. Si no Bueno, hay, profe, nos vemos. ¿Mañana a qué hora es la consulta? ¿Van a publicar? mañana a las 10. Antes de que nos En realidad vamos, no es consulta, es teórico-práctico, ¿no? sí. Antes de que nos vamos, mañana entren a la clase a partir del link que está colgado en la página que dice en el Classroom, en la sección que dice trabajo en clase, ¿sí? Así no nos confundimos de link. En la sección de trabajo en clase ya está puesto el link para mañana viernes. Bueno, excelente entonces. Mañana nos vemos a las 10. Vengan con mate, bollitos con chicharrón, Oh, qué rico. facturitas dulces y todo lo necesario para
una mañana casi mediodía. Bueno, ya al mediodía pueden sacar la picadita de jamoncito crudo, quesito de cabra, tomatitos cherry, albahaquita, ¿no? Vinito blanco torrontés. Ay, qué Así que rico. bueno, Bueno, a preparar eso entonces. vayan preparando todo. Bueno, Listo, nos vemos. adiós. Chao, Ileana Jimena. Chao, JJ. Adiós. Ya le suban un ratito el video, el audio.